Desde las 20:19 que estamos, eso dicen, vamos, 20:19 así con esa precisión, técnicamente en otoño. Pero aquí en El Faro vamos a continuar una semana más en verano, como los Beach Boys, que llevan 50 años con camisas de flores y tablas de surf. Y desde luego olas que surfear no nos van a faltar estos 4 días, hoy y 3 más. Ejemplos: que la izquierda explota lo de Palestina, la derecha lo de las pulseras antimaltratadores. Que el PSOE, o que al PSOE, por mejor decir, le va a costar que Podemos y Junts le vuelvan a apoyar a la vez cualquier cosa, pues al PP le viene un 9 de octubre en Valencia que no va a tener precedentes. Que Sánchez no puede salir a la calle, pues Mazón está dejando de ir a cosas que en la vida se hubiera perdido, como lo del Rocha Arena, el estero del Rocha Arena. En fin, que hay olas que surfear, pero que para eso está este programa, para que ustedes y yo, los políticos ya se apañarán como puedan, pues alcancemos la orilla, la tierra firme de la actualidad en las mejores condiciones posibles. Deme un minuto y encendemos El Faro hoy con Sonia Díaz Español, con María José Ferrer San Segundo, con Borja San Juan y con Javier Domínguez. Venga, déjenme que salude a nuestros contertulios y contertulias de hoy. Doña Sonia Díaz, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la nueva invitación a surfear el final del verano. Me encanta la expresión. Ha estado usted en el principio del verano y también en el final. Cierto. Así que esto es un lujo para nuestro programa. Igual sucede con doña María José Ferrer San Segundo. ¿Qué tal? Sí, con la diferencia, yo estoy ya a final del verano, lo veo un poquito lejos, por lo menos el verano digamos, vacacional. El verano en teoría se acaba hoy. Lo que pasa es que todo el mundo pensamos siempre en otoño como el inicio perdón, en octubre lo como el inicio relacionamos del más otoño, con vacaciones, y yo lo veo un poquito y nosotros lejos. lo vamos a mantener pero nada. así. Pero vamos, que está usted Saludos bien. a todos y todas que están por aquí. Bueno, no sé si lo conoce usted, don Borja San Juan, No. ¿cómo está? Buenas noches. Nos acabamos de conocer ahí en la sala. Les han presentado ahora, Sí, ¿no? nos Antes hemos de Sí, empezar. no coincidimos nada. nunca. ¿Son ni- ustedes pareja artística? ¿Es como Esteso y Pajares? Compartimos a gente y por eso nos mandan siempre las mismas tertulias. Ya, es que es una cosa tremenda, pero en fin. Bienvenido también, don Borja, muchísimas gracias por acompañarnos. Y don Javier Domínguez, ¿cómo está usted? Muy bien. Señor urbanista, usted se dedica a estudiar la ciudad que luego destrozan los demás, ¿no? Los políticos. Es la historia de todas las ciudades del mundo. Vaya, esperaba que fuera usted un poco más complaciente con nuestros políticos y dijera, no, sí, también la arreglan, también hacen cosas bonitas. No, no solo destruimos GAFA, hemos destruido muchas más a lo largo de toda la historia. Bueno, hay muchos asuntos que tratar hoy, como buen lunes, porque siempre se arrastran los asuntos del fin de semana, incluso los del viernes pasado, que no dio tiempo a comentar aquí en El Faro, la declaración de Miguel Polo, sin ir más lejos, pero bueno, eso lo trataremos ahora después. Me gustaría empezar por lo más actual, por lo que está más en boga ahora, que es lo de las pulseras antimaltratadores. La última que yo sepa, porque esto, claro, siempre es un goteo tremendo de informaciones, muchas veces parciales y algunas otras veces ya de categoría, ¿no? Lo último que yo he visto es que el Consejo General del Poder Judicial ha desmentido al Gobierno y ha dicho que pidió solventar las incidencias, es decir, que los fallos en esas pulseras antimaltratadores no son algo que se haya detectado, que haya sido detectado recientemente, sino que hace ya algunos meses. Anteriormente habíamos visto a lo largo de la mañana de hoy que las audiencias, lo contaba el Confidencial, que las audiencias provinciales también habían avisado, o dicen que habían avisado hace algunos meses, de que había localizaciones erróneas de los maltratadores, que había manipulaciones por parte de algunos de ellos. Total, que la cosa se va complicando un poquito más y las peticiones de dimisión para la ministra Redondo pues arrecian. Doña Sonia, ¿usted cómo lo, desde la distancia, porque usted no está en política, pero sí es, lógicamente, una persona interesada por los asuntos de actualidad, ¿cómo lo contempla todo este lío? Pues en principio que hayan avances tecnológicos que permitan que casi o más de 4.500 mujeres puedan disfrutar de esta nueva tecnología acoplada a nuestro día a día me parece fantástico, pero sin olvidar que hay que evaluar el funcionamiento de esas pulseras, que además hay que continuar con campañas de sensibilización porque la igualdad la construimos entre todos los ciudadanos, por lo tanto, muy bien al hecho de las pulseras, pero echo en falta ese mantenimiento, ese seguimiento de el posible funcionamiento o no funcionamiento correcto de las pulseras y luego que no perdamos que la tecnología no es una pócima mágica. Hace falta educación en todos los sentidos y más en conceptos de igualdad. Por lo tanto, me preocupa
me preocupa que no se siga manteniendo esa sensibilidad y que obviamente es una herramienta que funciona, pero hay que controlarla, hay que evaluarla y a quien le corresponda. ¿Cómo puede ser que pasen meses desde las advertencias hasta que por fin se adoptan medidas? Porque ahora se ha denunciado también hoy por parte del Ministerio que va a haber una revisión de los convenios y de los contratos y que se va Es cierto que dicen que ha sido un proceder a una problema... renovación ya en condiciones. Exacto, yo también, por lo que tú estabas comentando y un poco informándome para poder compartir hoy con todos los oyentes y todos los que nos están viendo actualmente ahora en la tele, que dicen que es un problema de cambio de la empresa que ha llevado a término... La compañía telefónica con la que efectivamente, que ha habido trabajando. pues bueno, ciertas disfunciones, pero es que no podemos dejar al albur de las empresas tecnológicas el funcionamiento de las herramientas. Por eso también he oído que para mayo del año que viene va a haber una nueva licitación. Bueno, pues igual hay que aprender de los errores, para eso existen y por lo tanto, bueno, pues habrá que tener cautela y asumir responsabilidades. En el Partido Popular están muy enfocados con este asunto hoy, doña María José. No, hombre, ni enfocados. Yo creo que en este tema lo que no hay que tener es doble moral ni doble rasero, sino las víctimas. Especialmente las víctimas de depredadores sexuales y de violencia doméstica deben estar especialmente protegidas, deben estar protegidas siempre, por todos, gobierne quien gobierne y pase lo que pase. Y ya está. O sea, decir que esto es una utilización, simplemente denunciar algo que efectivamente se ha negado por el gobierno y sin embargo hoy bueno, tanto el Consejo General del Poder Judicial como es que, bueno, quien se dedica a esto sabe que todos los presidentes de audiencia hacen informes, se reúnen continuamente, las propias audiencias provinciales y constan informe tras informe. Entonces yo lo que pediría en este tema, cuando le pedimos a la gente, le pedimos a las mujeres que denuncien, que no tengan miedo, que están protegidas, que gobierne como gobierne el Estado, es decir, las instituciones sean capaces de hacer esto y de protegerlas. Y vemos que han habido, hemos podido oír declaraciones de gente, ahora parece que se haya inventado esto como una maniobra y esto a mí no me gustaría que se viera así, porque en el fondo donde se ha pasado verdadera, de verdadera ansiedad, victimizando o revictimizando todavía más a estas personas, a estas mujeres, que hay que recordar que tienen el 016 también para llamar, y yo creo que de esto debemos hablar muy seriamente. Y no puede ser que hayan pasado 8 meses y no puede ser que hablemos a mayo del año que viene. Es decir, no puede ser que digan una cosa que no es verdad y que es así. Yo lo que pido en estos temas es unidad. Es trabajar juntos porque esto no pase, y si queremos que no pase es fundamental que los mecanismos funcionen. Pero no me diga usted que no le viene bien. No, a mí no me viene bien. No, a mí no me puede venir. ¿En qué circunstancias le viene bien que salgan temas de estos? Lo siento, niego la mayor. Yo creo que en un tema como este, donde es tan serio, donde vemos temas gravísimos con mujeres, con sus hijos, a veces incluso presentes cuando no asesinados y demás, yo creo que nadie debe utilizar esto, y nadie, menos aún decir que eso se está utilizando. Lo que se tiene que hacer es ser eficaz y no negar y estar durante 8 meses diciendo y ahora decir que no es verdad cuando sí, porque pues desde el Partido Socialista se ha hecho hincapié, don Borja, en que aquí no ha muerto nadie como consecuencia de los fallos de las pulseras. Yo es que creo que hay que ser especialmente cauteloso no cuando hablamos. No ha sido asesinado nadie. Hay que ser muy cauteloso porque al final, y se estaba comentando, al final dar la imagen de que un sistema que es vital para proteger a mujeres que están en riesgo de muerte porque tienen a una serie de machistas con las que han compartido una parte de su vida que quieren ir a matarlas, que es de lo que estamos hablando, dar la sensación de que el sistema falla en su totalidad o de que el sistema es inseguro o de que en estos momentos el sistema no está funcionando cuando no es así, pone también en riesgo a esas mujeres que pueden dejar de confiar en el sistema y sobre todo a aquellas que aún no han confiado en el sistema y no han marcado el 016 para denunciar, y puede haber un momento en el que transmitamos la idea de que denunciar no vale para nada, de que no es útil, de que las medidas no las van a proteger, etc. Y yo creo que hay que ser políticamente muy cuidadoso con la utilización que se puede hacer de este tipo de temas y sobre todo contar las cosas tal y como son, que no le resta gravedad ni se la suma, porque al final lo que estamos hablando es de que en una migración entre 2 contratos hubo un porcentaje, dicen que de menos del 1% de las pulseras, que hubo problemas en la transmisión de datos, además achacables en este caso se ve que a Telefónica. Eso ha provocado que en algunos casos, en algunas revisiones judiciales de determinados elementos, no se haya podido acreditar dónde estaba, en este caso, el maltratador, y por tanto hay gente que no ha tenido el reproche penal que podía haber tenido. Eso es muy grave. Pero no hay que hacerlo más grave de lo que es, porque si no lo que estaremos transmitiendo es el fallo de un sistema que protege y salva vidas. ¿Eso merece la dimisión de alguien?
del presidente de Telefónica por no lo sé, facilitar los o la datos. ministra de Igualdad. No lo sé, es que no creo que... al final, ¿qué pasa? Pues que todo lo acabamos analizando en estos términos. ¿Merece la dimisión de alguien? No, vamos a ver. ¿En estos momentos el sistema está funcionando, sí o no? Yo creo que hay que decirlo bien claro, está funcionando, porque podemos hacer 4 opiniones y no decirlo, y a lo mejor parece que alguien que está en estos momentos utilizando el sistema para protegerlo puede tener un miedo que no debería tener más del que la situación acredite. Está funcionando. Fue responsabilidad de una de las contratas privadas. Está solucionado. ¿Hay que hacer y convertir esto en un tema de arena política? Yo particularmente creo que no, pero no porque estemos hablando de si el Partido Socialista o el Partido Popular, porque creo que estamos hablando de proteger a mujeres víctimas de violencia de género. Por cierto, y no es el caso, y no está nadie en esta mesa, yo he escuchado a gente pedir la dimisión de la ministra de Igualdad porque no funcionan las pulseras para proteger a las víctimas de violencia de género, que una semana antes negaban que la violencia de género existía. Claro, es que estamos llegando también a unos niveles ya de macarrismo político que yo creo que no son necesarios. Don Javier, ¿usted dimitiría si fuera el presidente de lo que sea? Bueno, A ver, yo no estoy en... pero esto era por una migración entre compañías... Entre Telefónica y Vodafone. Entre Telefónica y Vodafone, que al final no sé yo de quién sería en todo caso la... A mí todo esto, como ciudadano de a pie, porque no estoy en política, al igual que Sonia, me recuerda el apagón, donde nadie ha dado explicaciones, la falta de transparencia en este país es sistémica, nadie se siente obligado a explicar absolutamente nada, y yo del tema solo he buceado unos datos y he visto que el presupuesto es de 41 millones de euros. Sé dividir, también sumar y restar. Para eso es arquitecto usted. Sí. Y si lo divido por las 4.600 víctimas, significa que la vigilancia de estas mujeres tiene un coste de 8.000 euros al año. Me gustaría que la ministra me dijera cuánto cuesta en el Reino Unido, que tienen un sistema similar, cuánto cuesta en otros países, si esa gestión es correcta, cuál es el presupuesto de su ministerio y cuál es lo que va a la organización y al establishment directamente y cuál es lo que realmente llega al ciudadano, sobre todo en un momento ¿Tiene usted la respuesta? en que la por gente... no llamar a la ministra, que igual nos cuesta un ratito. No tengo ni idea, pero la agencia tributaria está haciendo una campaña preciosa diciendo que todo lo que se da se devuelve. Yo eso como ciudadano mayor, porque tengo una cierta edad, puedo decir que literalmente no es cierto. No te devuelven absolutamente nada y hay una parte de España que se dedica a trabajar y a emprender y otra que vive de los que trabajan y emprenden. Me está abriendo ahí Eso un... daría para otro faro exclusivo del desde tema. luego. Sí, Usted que ha estado al frente de la agencia tributaria, supongo que tendrá que decirle algo. Bueno, pero vamos, la verdad es no que... nos desviemos mucho del tema, que si no... No, estamos en el estado del bienestar y disfrutamos de unos servicios públicos que en ocasiones no se ven, pero están ahí. Y esto es parte de ello. Siento que estoy de acuerdo contigo que falta transparencia, falta diálogo constructivo, pero para eso estamos aquí, para que la Pero, ciudadanía Sonia, nos escuche. contéstame una pregunta. Desde que una mujer se siente en una situación de peligro hasta que un juez le dicta unas medidas de protección, ¿cuál es el tiempo medio en España? Ojalá fuera más rápido, pero es cierto que los tiempos judiciales son largos. De hecho, se acusa muchas veces a la ley contra la violencia de género de que es poco garantista con los hombres maltratadores. Es que hay que ponerlo todo en el debate. Es que dependiendo la semana y el tema que está de actualidad, la ley criminaliza a los hombres y prácticamente con una denuncia los manda a la cárcel, que este boludo lo hemos escuchado, o se tarda mucho en proteger a las mujeres. Yo a lo mejor me inclino más por pensar lo segundo, porque la ley tendría que ser a lo mejor más rápida para proteger a estas mujeres y tener mejores medidas, pero es que escuchamos también lo primero, ¿eh? Y yo hay cosas al final que hay que decir, oye, los datos en este país son los que son, yo vengo también de la parte de Hacienda, bueno, somos 3 para 1 en este caso, es una mesa un poco complicada, pero el 80% de los hogares españoles recibe más de lo que pagan impuestos, el 80%. Y ese emprendedor... Yo no puedo compartir esa opinión contigo pero, en la vida. Pero yo no me la genero yo, me refiero, es un cálculo que hace la agencia tributaria, que son profesionales que saben de lo que hablan, es un cálculo estadístico y no frío. miente la agencia tributaria. No tiene ninguna necesidad. No mienten los datos. El Instituto Nacional de Estadística dice la verdad en este país. Hombre, ¿Alguien se lo cree? Por supuesto, ya si no, bueno, si ya negamos... Al final hay una cosa que... Hombre, que el Instituto Nacional de Estadística dice la verdad. Este clima de posverdad en el que todos vivimos, al final... La situación económica de este país es la que dice
el Instituto Nacional de Estadística. Vamos, tío, que dice la OCDE y lo que dice el FMI. Me Esto refiero que fue no... usted con Tezanos, No, con no, el FIS. es que las Que es otra cosa. cosas son como son, pero es que luego aparte dice, no, es que hay una Es parte... dogma de fe, Hay una parte... el No, no, Instituto no es Nacional de dogma de Estadística. No, porque al final si convertimos los datos en dogma, al final no hay nada sobre lo que hablar No y son no podemos... cuestionables. Bueno, es cuestionable, son cuestionables muchas La cosas, pero hay interpretación de cosas que los no lo datos son. sí, Tú pero puedes los interpretar lo datos que no. quieras, pero tú puedes Pero- hablar sobre si esta mesa es de un color o de otro, pero no va a cambiar el color de la mesa. Es blanca. Ya se lo Sí. digo yo, como el color del traje Sí, de doña María José. yo me voy a quitar el traje de Hacienda porque ya hay varios que han hablado y voy a volver al tema, porque tiene favor. poco tiempo y creo que dedica Estaba tiempo. dispuesto yo a reconducirles, no, pero... no, es que claro, yo lo que creo es que por un lado se dice, no, unas semanas sí, unas semanas no lo dirán por los que estamos aquí, ¿no? Entonces no se diga eso porque entonces da la sensación de que uno cambia de criterio en función de la oportunidad política. Y muchos no hemos cambiado de criterio ni cambiamos nunca por cuestiones de oportunidad política y más en un tema tan serio que afecta a gente donde se pasa verdaderamente mal. La física, por supuesto, y también la violencia psicológica, que yo quisiera también poner y que, no en valor, en desvalor y que produce muchísimos problemas. Eso sería la primera cuestión. La segunda, en el fondo se está deslegitimando a quien le parece mal que haya cosas que no funcionen bien. Igual que no funciona bien, me da igual, desde la hacienda pública a las carreteras, a no sé qué, hay veces que no ha funcionado bien algo y lo único que estamos diciendo es que hay algo que no ha funcionado bien y que no ha funcionado bien durante demasiado tiempo y que eso no es que cause miedo decirlo y que hay que ser cauteloso, lo que hay que ser cauteloso es para que no pase y lo que hay que hacer es poner todos los medios para que esto así y no deslegitimar a quien, con total objetividad, yo no he nombrado un partido político. No he nombrado una sola están ustedes persona, ni lo voy a hacer. Muy bien. Porque cada uno lee y lo que quiera. Pero sí que es verdad que ante un tema así, yo lo que veo es un doble rasero. Y el doble rasero de la izquierda es que una vez es la ley del sí es Ya sí, vamos arrimando. no, pero es que esto se... Sí, están porque ustedes en su derecho. No, sí, el me doble parece muy bien. rasero es que se está diciendo que quienes estamos diciendo algo respecto de esto, algo que no ha funcionado evidentemente y que dicen los propios jueces, es que estamos perjudicando a las víctimas porque no la dejamos de decir. Pero No, mire- hombre, déjame meterme, por favor, te Sí. lo pido. Y Sí. no, será al revés, será el sistema que hay que mejorar y que entre todos, yo lo que pido es que en esto tengamos consenso y no ya que somos nosotros los que damos mala imagen. Y sí que digo que no puede ser es que el sí es sí sea cuando a pesar de que es una ley que desde luego ha sacado fuera a personas violadores y depredadores sexuales y esa es una realidad y no he visto una crítica de la izquierda, no hablo de personas, de la izquierda, respecto de esto y que, por ejemplo, yo que he tenido debates personalmente digo porque los llevaba yo, sobre la opinión verbalmente revisable, he tenido que oír barbaridades sobre los que opinábamos que esto a lo mejor evitaba casos gravísimos de asesinato y violación contra mujeres y sin embargo el Tribunal Constitucional luego lo declaró Mire, constitucional. a mí como de, en todas partes de de todo Europa, esto, de todo lo que llevamos sabido de momento de este asunto, lo que más me llama la atención es que sean las instancias judiciales las que digan, ojo, que ya advertimos de esto hace X meses, Claro. los que fueran, 6, 8, los que fueran. Y que se Cada haya mes. tardado tanto, vamos, hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ha pedido una pequeña investigación He sobre las escuchado. pulseras, pequeña investigacioncita, ¿no? Bueno, es el lenguaje de la vicepresidenta, tampoco vamos a descubrirlo ahora. Ella ha pedido una pequeña investigación sobre lo que ha pasado. Es que yo creo que lo merece, ¿no? O sea, si hace meses las instancias judiciales, las audiencias provinciales, como hemos dicho, y ahora el Consejo General del Poder Judicial, que también ha salido a la palestra para decir que ya estaban advertidos en el departamento correspondiente del Gobierno, pues que se haya tardado... No creo que se hayan quedado de brazos cruzados, supongo que alguien habrá intentado arreglar Bueno, y esto, una pero han tardado meses. Una en- pregunta. Si el Estado maneja el 50% de la riqueza nacional vía impuestos, ¿es necesario que un contrato ridículo de 41 millones de euros lo tenga que dar a una empresa privada? Me ¿No perdí. tiene servicios Estamos informáticos? ahí. ni Volvemos Estado otra vez Es a- que licitación maneja? pública, es derecho No, administrativo. no, sí, lo sé que es volvemos una un poco a lo- licitación Sí. pública. De todas formas, por dar un apunte, porque me quedo más tranquila si lo lanzo a la ciudadanía, no perdamos la confianza en el sistema. Todas las mujeres que se encuentren en una situación compleja, esto es una pequeña piedra en el camino, pero hay que seguir confiando en las instituciones y en este mecanismo de las pulseras. Obviamente hay que evaluar las políticas públicas, hay que hacer un seguimiento y ver si funcionan, pero por favor, que nadie tenga vértigo y que vaya por ello. Y no seré yo quien le desmienta a usted, yo abundo en su opinión y clamo aquí también porque no se pierda la confianza, pero, a ver, se puede entender que algunos duden, ¿eh?
No, porque ha habido ver, yo declaraciones confío- algunos angustiosas. confío- ¿No habéis oído? confío Y mucho se ha hablado de Declaraciones la angustia de angustiosas muchas mujeres o de gentes. algunas mujeres que Lo cual han no quiere sentido decir, pánico, creo que era la palabra. lo que hay que hacer pánico. es reforzar el sistema y tener ahí unanimidad entre todos para intentar que estas cosas no pasen, ni estas ni otras. Las haga quien las haga, donde se hagan. En fin, algunos, y por eso hemos puesto lo del no es no ahí como subtítulo, algunos ligan esto con con la ley del sí es sí y dicen, claro, las cosas se hicieron Pero por la mal, doble se hicieron- moral. ¿Eh? ¿Por la doble moral? Bueno, y porque... O sea, quiero decir, es que no puedes decir aquello es así y resulta que esto no pasa nada porque es que son los demás que exageran. No, todo es malo y toda ayuda es poca para que una mujer, yo lo he dicho 1000 veces y también hago ese mensaje de Sonia, decir, siempre que estamos, no penséis que vais a poder con esto denunciarlo, decirlo a la familia, decirlo a la gente cercana, Sí, a sí. vuestros vecinos, a la gente. No le deis una última oportunidad. Dártela a ti y a tus hijos. Lo digo una y otra vez porque creo que hay veces No, no, y es que también importante. tenemos esa misión y dejarnos efectivamente de estos otros Es debates, importante. pero eso sí, Pero bueno, con todos los medios posibles. Como y- citábamos el y no que es además no y el funcionen. sí es sí, y esto me sirve para dar el salto al siguiente asunto, el sí es de Irene Montero, es de Podemos. Y ahora hay, don Javier, hay quien se está planteando, el gobierno actual va a caer. No sabemos cuándo, pero va a caer. Yo no lo creo. Ya, pues bien, pues entonces no sé si retirarle el turno de palabra. A ver, yo creo que tenemos no, al- hay mucha a gente un que cree que... pero yo creo que todavía tenemos a un pero presidente- Déjeme que le explique cuál es el planteamiento para que usted me lo siga si lo considera bien. Que ahora no, pero y en 2027 tampoco, que es lo que pretende el presidente del gobierno, pero que la situación por el tema de apoyos de la coalición que da apoyo al actual gobierno, pues que mucho más allá de 2026, vamos, que acabar 2026 no se acaba con el actual gobierno. Y entonces la duda está, lo que plantean analistas nacionales a lo largo de todo el fin de semana y hoy también, es, ¿será Podemos o será Junts el que se cargue al gobierno? Y entonces cada vez hay más que piensan que será Podemos, porque entre otras cosas se lleva tan mal con Junts que hoy Pablo Iglesias, es que fíjense, Pablo Iglesias responde a Junts, que el sábado calificó la formación morada de catalanofobia, o sea, de tener catalanofobia, por su oposición a la proposición de ley sobre traspaso de competencias a Cataluña suscrita por el PSOE en materia de inmigración. Contestación de Pablo Iglesias, con todo cariño y respeto, puedo irse un poquito a la M. Es decir, este es el nivel de entendimiento entre Podemos y Junts, que son dos socios fundamentales sin los cuales las cosas no salen para el gobierno. Bueno, pero por lo menos hablan. No, pero a través de terceros. A través de terceros. Hoy Puigdemont se reunía con toda su cúpula de Junts y dicen algunos que ya está descontando. ¿Qué cree usted? ¿Que van a aguantar o que no van a aguantar? Yo pienso que tenemos a un presidente del gobierno que llegó con una moción de censura y ha marcado el relato y la hoja de ruta política de este país sin que en ninguna ocasión el Partido Popular se la haya ni corregido, ni enmendado, ni sustituido. Entonces, pensar que un personaje... ¿La culpa del PP? ¿O? No, pero con esa habilidad Que le política caracteriza. va a caer por Podemos, que representa el antiguo comunismo y que sabe que no tiene nada que hacer si no es con el paraguas del PSOE, o de Junts, que es un partido de la burguesía catalana venido a menos, que tiene muchas alternativas en su territorio y que necesita sobrevivir, no veo razón alguna para que quieran dejar caer este gobierno. Necesitan tiempo. Hombre, pues yo le voy a dar alguna. Junts, ¿Sí? por ejemplo, podría estar interesado en que Sílvia Orriols, la de Alianza Catalana, no gane más de lo que ya dicen las encuestas que va a ganar y le coma, por tanto, la tostada al señor Puigdemont. Y digo, pues para ver esto, cortamos la hemorragia, que se hagan las elecciones ya, y como ellos, los de Sílvia Orriols, no se van a presentar a las generales porque lo tienen dicho, solamente les interesan las catalanas y las municipales, pues ahí revitalizamos. Podemos lo mismo. Ahora que está a sumar en horas bajas, pues en vez de captar esos votos el PSOE, que es lo que pretende, según algunos, Pedro Sánchez con todo el tema de Palestina. Pero a quien corresponde convocar a los Pues, españoles bueno, pues a a las Podemos urnas también le puede es interesar. al presidente del gobierno. Sí, pero si empiezas a perder votaciones y votaciones y votaciones, puede llegar un momento en que sea imprescindible convocar, ¿no? Pues ¿O no? haré que se vote menos. Don Borja, ¿usted aguantaría, se perdiera lo que se perdiera? O... Yo es que creo que hacemos una visión, un análisis muy utilitario al final de ganar, perder votaciones, hacer caer o levantar gobiernos. Al final yo creo que también no pasa nunca y menos en los últimos tiempos, pero tendríamos que evaluar, por ejemplo, qué es lo que estamos votando. El otro día no se aprobó la reducción de la jornada laboral en el Congreso de los Diputados.
y había una cantidad enorme de analistas diciendo gran derrota del gobierno. Bueno, yo creo que es una gran derrota de todos los españoles que van a tener más tiempo de trabajo, menos tiempo para dedicarlo a lo que quieran, a su familia, a sus hobbies o a vivir. Y al final, como cualquier cosa es buena, si analizas en la clave de tumbar o no tumbar una votación al gobierno, si estás a favor o si estás en contra, pues no se puede debatir absolutamente nada ni sobre motivos. ¿Es positivo que se tumbara el otro día la rebaja de la jornada laboral? Yo creo que no. Pues cuando ves a gente celebrándolo, pues te da que pensar el por qué a lo mejor pues prefieres tener un gobierno que propone rebajar la jornada laboral que uno que celebra Pero lo tumbarla. bueno de los españoles es que siempre hay gente dispuesta a celebrar lo que sea. Doña Bueno, María José, no, dígame, bueno, yo dígame creo la que- suya. No, mi opinión, lógicamente, es distinta. En primer lugar, bueno, aquí partimos de una base, partimos de lo que se llama un gobierno con una coalición Frankenstein, que eso es una realidad, no es ni siquiera denigrante, sino de partidos que tienen una posición, digamos, en lo social y en lo económico que no son iguales, que son muy distintas, que a veces tienen hasta intereses contrapuestos, como puede ser, como se ve entre el propio Sumar y Podemos, entre el propio Podemos y el gobierno, etcétera, etcétera. Aunque estén en el gobierno, vemos que las tácticas o los momentos electorales les llevan a modificar fichas, y otros partidos como el PNV o como Junts, etcétera, etcétera, que pueden tener en algunos aspectos posiciones muy distintas. Entonces, bueno, pues cuando llegan esos momentos, pues votan según ¿Usted sus ve más argumentos. probable que el gobierno se rompa por culpa de... Vamos, que caiga el gobierno por culpa de Podemos o de Junts? A ver, yo creo que Iba a decir de los Puigdemont, pero- gobiernos yo creo que deben caer, por supuesto, democráticamente, por los mecanismos democráticos, que son las ahí votaciones podríamos llegar. No, pero lo digo por si acaso Bueno, bien, no se me bien. entiende mal, prefiero que se me entienda bien y ser Perfecto. muy explícita. Y creo que es más fácil que eso ocurra si cuestiones objetivas como son procedimientos en curso, donde hay ya procesamiento, es decir, personas sentadas en el banquillo del entorno más cercano al presidente del gobierno y al propio partido del gobierno en una forma masiva, como no había ocurrido hace muchísimo tiempo, pues realmente se vea en una situación insostenible que haga que los propios socios, más allá de lo que piensen en un tema o en otro, les dé como, O sea, les dé como el cosita tema corrupción seguir es- apoyando ese gobierno. El tema, bueno, es que el propio fiscal general del Estado, la primera vez que ocurre en nuestro país con fiscal general del Estado, Ojo, que la imputado. Fiscalía Entonces, ha yo pedido creo- que se archive la causa del Hombre, fiscal sí, ya, general. claro. Sí, Entonces, hay claro, que pero lo que digo decirlo. quiero decir que realmente yo veo que hay muchas razones, vamos, en otros casos, incluso las razones que son razones, digamos que es legítimo que alguien presente una moción de censura y sobre todo si la gana, esto es votación, aritmética y ya está, pues eran mucho más endebles que las que hay en Pero- este momento, porque estábamos hablando de una financiación del año tropecientos en Pozuelo de Alarcón, creo, porque eso fue aquello de la cosa, no me acuerdo cómo se llama, no. Una visión un poco La razón. reduccionista de lo que es la Gürtel, reduccionista, creo que haga yo estoy falta abrir hablando un capítulo de la de la Gürtel, pero- sentencia que se mencionaba que era de 10 o 15, unos años más, y que era por una sanción de Pero 300. ¿cómo considerar que Al Capone no, era déjame, un porque evasor era de fiscal? 300 y pico mil euros Bueno, en dos fue poblaciones. condenado por ello. También, ¿no? En Pero- dos poblaciones. Y además una declaración obiter dicta, que quiere decir fuera de la causa y sin haber estado imputado, donde decía algo de Rajoy que luego tuvieron que anular, que se anuló por el propio Tribunal Supremo. bueno, Quiero yo- decir, no, esto por decirlo, pero creo que hay datos objetivos en cuanto a la implicación, no en el debate político, sino en procedimientos abiertos por los jueces y por los fiscales, y que algunos están ya en estado de procesamiento y que cercan al presidente del gobierno, al gobierno y a su propio partido, en todos son sus secretarios. Pero bueno, sus la dos y sus democracia treses, americana es y tal, que más creo que es más fácil, que consolidada sea la por ahí, nuestra. porque al final Americana. llegará un momento, Hombre, perdón, y termino la frase, no hay llegará un ninguna momento duda. en que eso, hombre, puede hacer que incluso la moralidad política lleve a partidos políticos, más allá de sus intereses que son económicos, como pueden ser pues los del independentismo y los partidos catalanes, pues lleva a partidos Pero a a ver, decir, hasta aquí puedo llegar. Pero a Ahí ver, le veo si yo en la Estados salida. Unidos, que es una democracia bastante más consolidada que la Hasta española por hace poco, razones sí. obvias, hemos tenido a un presidente demócrata dándole un indulto a su hijo y a un presidente americano que llega imputado a Y cambiaron los jueces y- a la Casa Blanca.
nos vamos aquí a rasgar las Pues sí, vestiduras porque a mí me parece por lo el que me parece hermano mal, me del parece igual aquí que en presidente, Estados Unidos. o Pero es que porque nosotros si somos su europeos, mujer es don Javier. catedrática o no. Pero es que No, nosotros eso somos es europeos. Y madre mía. aquí en Tú Europa, sí, eso sí que es reduccionismo, ¿eh? y aquí en Lo que Europa estás la gente diciendo. dimitía por cualquier cosita que le habían sacado a un primo suyo y cosas así. Dimitía en Alemania, pero y en yo Francia y creo en que- Italia. Vicente, Eso Hasta me por da- tesis doctorales. no es tan inexistentes. raro. A mí me da la Como el sensación que la legislatura se está jugando en dos tableros, el tablero presupuestario y el tablero social, con árbitros distintos. Esto obviamente es legítimo en democracia, pero genera tensiones. Y dos conceptos que a mí me preocupan mucho debe ser por mi ascendencia de inspectora y actualmente como acompañante o asesora de los ciudadanos y de las empresas. Me preocupa mucho la incertidumbre, porque sin seguridad jurídica no se consiguen los logros ni las metas, y me preocupa mucho el no poder planificarse, es decir, el cortoplacismo. Uno tiene que planificarse, los mercados deben planificarse, la ciudadanía y las empresas deben de planificarse, y en un clima donde hay incertidumbre e inseguridad, por eso es la visión que os estoy trasladando, ese doble tablero creo que beneficia poco al Reino de España. A ver, es que yo les planteo, cuando yo les planteo, vuelvo otra vez al origen, ¿Podemos o Puigdemont? Pablo Iglesias dice que se vaya Junts y Puigdemont un poquito a la M. Esto ya marca por el tema social, como decía Sonia. El tema de la inmigración, de si las competencias de inmigración tienen que tener a los catalanes, si eso es catalanofobia o si es xenofobia o si es lo que sea. O sea, ya Podemos en flames. Después, Puigdemont, pues como el gobierno le ha trasladado a las comunidades autónomas que solo va a permitir un 0,1%, Junts dice, pues entonces no va a haber presupuestos porque esto es un insulto y si no nos dan por lo menos el 0,3 no hay tutía. Ya tenemos la segunda pata. Y ahora yo les aporto una tercera, recogiendo un poco el guante de María José Ferrer San II, el tema de la corrupción. Hoy The Objective saca, y ya pues ustedes me dirán si se lo creen, no se lo creen o qué, que Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para complementar su salario. 800.000 euros, inspectora, 800.000 euros, ¿eso lo ha visto usted en algún sitio? Sí, pero Sí. muy poquito. Pues cuénteme. Muy poquito. porque- Dice, pero no es mi casa. No, efectivamente, María José, la mía tampoco. es tan importante la transparencia, es tan importante que no solo se le pida al ciudadano, sino que se le pida a todas las instituciones y, como no, a los partidos políticos. Es fundamental tener transparencia y poner negro sobre blanco ese tipo de gastos que se han puesto de manifiesto. Es decir, me parece una barbaridad que haya aflorado, que se haya pedido esa cuantía, porque deberíamos saber para qué ha destinado esos fondos. El fin del uso de esos fondos para qué es. complementar su sueldo, que ya era pequeñito. Para complementar su sueldo, ¿pero para qué? ¿Para gasto personal? ¿Necesita 800.000 euros? No lo sé, hay gente que tiene... A ver, yo conocí una vez a uno, controlador aéreo, que ganaba en aquella época, y yo creo que me habré quedado desfasadísimo, 1 millón de euros, un millón de pesetas al mes. Y yo le decía, ala, yo estaba empezando mi carrera profesional y ganaba nada, una miseria. Y yo me asombraba con la cantidad, porque su mujer también controladora aérea ganaba otro 1 millón de pesetas al mes, 2 millones de pesetas al mes en esa familia. Y decía, pero es que, ¿cómo puedes decirme tú que tienes apuros económicos? Y él me decía, porque con arreglo a lo que yo gano, genero una serie de gastos y de necesidades que tú probablemente no tengas porque no te has planteado nunca tenerlas, porque con tu sueldo no vas a poder. Entonces yo me voy a esquiar, yo me voy a esto, yo me voy al otro, que son cosas caras y al final voy tan ahogado como tú, ganando muchísimo más que tú. Pero que aquí hablamos de fondos públicos. No, ya. No hablamos de una persona que tiene un trabajo y que por esa singularidad de su trabajo gana ese dinero que se gasta. Es como las mujeres, María José, que si llevas un bolso grande lo llenas y si llevas un bolso más pequeño lo llevas. Un poco por lo que tú comentabas, por esa metáfora. Eso pero es. a mí lo que me preocupa es esos fondos públicos, esa transparencia. Además, es que cualquier contabilidad de partido político tiene que pasar por el Tribunal de Cuentas y tiene que estar fiscalizada. De eso en este país han habido problemas de sobresueldos. Cierto. De hecho, se han detectado precisamente porque se ha podido analizar la contabilidad A y la contabilidad B de algunos partidos políticos que tenían, además, por sistema sobresueldos y de hecho, parte de las excusas de la gente cuando iba a tener que testificar era que a ellos no les parecía mal porque todo el mundo lo hacía. De hecho, cuando absuelven, por ejemplo, al vicealcalde de Grau en la ciudad de Valencia, cuando lo absuelven, lo que dice el juez es que no se puede demostrar que él supiera que lo que estaba haciendo era ilegal porque la práctica estaba extendida entre todos sus compañeros. Claro, eso ha pasado aquí. Es que, claro, hay veces que nos sorprendemos de cosas como si pasaran por primera vez y no sabemos ni siquiera si han pasado.
Pero, bueno, en la mafia matan todos y entonces como bueno, matan todos... es no- que eso es que cuando no una hay conciencia de que esté mal matar. Eso fue la sentencia que analizó el funcionamiento del Partido Popular de Valencia con Alfonso Grau. De hecho, ese era el razonamiento. Y efectivamente, es que eso es, como tú bien has dicho, una costumbre pues, de este tipo de organizaciones que quieren garantizar el silencio del de al lado. Pero dicho estas cosas, yo creo que se ha olvidado una cosa que es muy importante y se hablaba de la incertidumbre. Y yo creo que muchas veces nosotros generamos o metemos mucha más tensión e incertidumbre de la que se percibe desde otros elementos, desde otros espacios donde se toman decisiones importantes. Y, por ejemplo, esta mañana salió una noticia que decía que las empresas que estaban cotizando en la bolsa española habían repartido más dividendos que nunca. Y que solamente era comparable, no por supuesto a ninguna economía occidental, sino a algunas bolsas asiáticas, que tenían un comportamiento un poco más irregular. Por tanto, la incertidumbre, esa idea de no poder planificar a largo plazo, que puede retraer la inversión, que por cierto se ha corregido la inversión y ha subido mucho más de lo que estaba previsto, no es tal. Y nosotros nos pasamos horas y horas de tertulias y escribimos páginas y páginas sobre ¿y cuándo puede caer el gobierno? ¿Y será Podemos o será Junts? Y donde se están tomando decisiones económicas a largo plazo, se confía en el funcionamiento de este país. Independientemente, probablemente, incluso de si hay cambios o no hay cambios de gobierno. Y eso es una fortaleza institucional que nosotros mismos no sé por qué nos molestamos todo el tiempo en pensar que somos un país peor del que somos. Déjeme que le haga el argumento a la inversa. Podría ser porque como los mercados funcionan a largo, ya están descontando que este gobierno va a durar poco y va a venir uno más estable. Pues sería poco razonable porque estamos hablando de dividendos, que lo que estás haciendo es pagar lo que ya has ganado. Entonces no puedes descontar, Sí, no puedes descontar a largo. Entonces no, pero no puedo compartir tu porque opinión, este país, Borja. Yo no creo es que porque estemos este en un país es tranquilo y la incertidumbre. economía, una de las economías de la OCDE que más está creciendo. Oye, con todas sus dificultades y debilidades, por ejemplo, en el asunto de la vivienda, que se está comiendo una parte muy importante de la subida salarial, especialmente de aquellas generaciones que no son propietarias. Hay asuntos que son fragilidades muy grandes. Pero llevarnos a Pero ¿por qué si es un un bien catastrofismo constitucional absurdo? se sigue cobrando impuestos a la primera vivienda? Bueno, ¿Por pero qué, el tema, ¿por qué ese Hay afán tipos recaudatorio? Hay tipos reducidos. ¿Y por qué? Aparte que hay un tipo reducido. ¿Y por qué siendo Bueno, un un derecho tipo constitucional reducido. se puede especular libremente siendo un gran tenedor cobrando la renta que quieras? A ver, pero vamos a ver, hablo de Valencia. En Valencia ahora no hay suelo, por lo que yo leo en los periódicos, Sí, que y no de hecho está sabéis quién desarrollando. tiene el suelo que se va Claro a que se sabe quién tiene el recalificar. suelo, pero que no solamente eso, sino que España, por ejemplo, es el segundo país de la Unión Europea que tiene más viviendas por habitante. El Sí, segundo, solamente por detrás de Bulgaria, que no creo creo que sea el ejemplo de modelo de vivienda al que No, nos no, queremos acercar. claro. Entonces, a mí cuando se analiza solamente el problema de la vivienda como si no hubieran viviendas vacías o acaparadas en unas pocas manos, me parece que hacemos una reducción del concepto bastante grande. Y el problema de la Sí, vivienda o sea, ahora mismo se llama especulación. Sonia, Bueno, que cambia quería ya, Pero igual, primero... con la subida del salario es igual. ¿Cuántos españoles no llegan a final de mes e igual que en el franquismo están pluriempleados? Hombre, pues algunos, sí. Algunos. Algunos. Y eso lo normalizamos. Y es importante quitarle media hora, no que éste tenga un pluriempleo para poder llegar a final de mes. Yo creo que es una hipocresía tan grande por la falta de transparencia y porque hemos polarizado tanto la vida pública que se necesitan víctimas y verdugos, buenos y malos, que hemos perdido el norte. Y el sur. Sonia y María José, y cerramos este bloque. Yo no creo que la perspectiva de la ciudadanía y de las empresas de este país sea de certidumbre. Yo vuelvo a reiterar la reflexión que he hecho al principio. Creo que estando en una situación de tensión con dos tableros, presupuestario y social, si no se contesta la pregunta clave de que existan equilibrios para tomar decisiones, creo que estamos generando un clima de incertidumbre. Que ha habido bonanza porque las cifras nos avalan, porque las magnitudes macroeconómicas, y como economista las conozco, son positivas, pero eso no puede ser el árbol que los impida ver el bosque. Y el bosque no crece como debería de crecer, porque falta, como digo, esa seguridad jurídica y esa capacidad para poder hacer una planificación. No podemos ni estar fragmentados ni pensar en el cortoplacismo. Hay que intentar tirar más miras, que es lo que yo pretendía en la primera reflexión. Y si vamos sí, tan sí, bien, sí. ¿por qué se van los jóvenes? Sonia. Tengo miedo yo de mi hija, que está estudiando ahora mismo y a ver, en fin, de momento está aquí, en el Reino de España. ¿Cómo se llama su hija? Laura. Laura, estudia, por favor. No hagas caso a tu madre, que luego lo puedes ver grabado. Tú estudia. Bueno, José. yo me va a pasar como en el tema anterior, que voy a intentar volver a donde estábamos. No me lo incendie, porque si no tendré que dar más turnos ahora. Pero es que y hace quiero rato acabar no este... hablaba y entonces Sí, sí. no había podido decir. Y quiero acabar este bloque ya. Lo cual no quiero decir que me parece que los temas que se han planteado son interesantes, solo que cada tema tiene
pues eso. Muy bien, volverá usted media hora como de debate. contertulia. Nos puedes llamar, nos volverá a llamar, que ves que mira, Sí. mis compañeros reparten juego. Muy bien. Yo no. Bueno, entonces, siempre, hombre, cuando se decía, no, que Ábalos, el en fin, aparte de eso, que esos son temas judiciales que se verán, yo, Sí. como sabéis, defiendo la presunción de inocencia siempre, sea quien sea, lo cual no quiere decir que ha habido indicios suficientes, por lo menos para en determinados... Bueno, él sigue de diputado de momento y por tanto está aforado, pero bueno, parece que puede haber un procesamiento inminente, pero eso cuando llegue llegará. En medida de lo que me pueda parecer a mí, lo que leo, y lo veremos cuando se procede, sí también hay en los informes, y parece que puede salir porque quedan informes, que no están todos en la mesa, una posible presunta y aún no demostrada, por supuesto, financiación irregular del Partido Socialista. Es decir, que todo eso no se lo queda él, Santos Cerdán y tal, sino que una parte fuera a las mordidas en la financiación de obra pública. Entonces yo cuando oigo a mi compañero de tertulias y sobre todo de corporación hablar tanto del PP y del PP y se olvida de que aquí en tiempos de gobiernos pues de Felipe González, por ejemplo, pues del PSOE, hubo un caso Filesa, donde estuvo implicado, vamos, no recuerdo si era el tesorero, creo que era el tesorero, Felipe González el tesorero, de derechas, tal, ahora ya no, tal. no. Bueno, aparte del Ya no les afecta. tema del GAL, que era un tema bastante feo, por no decirlo de otra manera, que era asesinato de Estado, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte que yo es que creo que a la gente, vamos, yo si él quiere, pues yo saco otros temas, pero creo que a la gente no quiere vamos a que yo le hable dejarlo de los seres, pero es que ha habido financiación también en ese sentido. Pero, sobre todo, yo creo que aquí el tema del que estábamos hablando es, por un lado, el tema de la inmigración, donde quiere el voto de Junts y quiere, bueno, pues políticas que lo acercan también al tener las competencias a la Alianza Catalana, que sí, que eso sí que es extrema, tal, eso sí, catalana, pero de allí, pues es una incoherencia ideológica del PSOE y de sus socios de gobierno más de izquierda. El tema de la financiación singular y de todo lo que está pidiendo Junts, tal, es una injusticia económica y social que ha declarado, yo creo que claramente, como la más perjudicada, comunidad más perjudicada, la Comunidad Valenciana, y lo ha dicho el IBIE o FEDEA, que, hombre, siempre hemos estado todos muy de acuerdo en que son gente que no tienen, bueno, tendrán ideología, pero que tienen informes Bueno, yo les pedía muy más sanos. que un análisis Y terminaría, de todo lo que ha pasado, estás diciendo una solución sobre cuál puede ser el final de la legislatura. Estás diciendo por qué puede haber una ruptura, porque estás tensando tanto lo que son incoherencias ideológicas con injusticias económicas y sociales, que unido a algo gravísimo que se ha apuntado, que es que durante ya no sé cuántos años no hay presupuestos generales del Estado, con lo que esto supone también para las comunidades y, por cierto, para los municipios, que somos el último eslabón que estamos esperando ahí al final de la fila a ver lo que nos toca, que es posible que eso sea insostenible. En un Estado normal, tantos años sin presupuesto, con un presidente normal, esto posiblemente llevaría a su dimisión por propia responsabilidad. Y yo lo único que me niego es que a eso se le llame habilidad. Yo lo llamo de otra forma. Pues déjenme que nos vayamos a publicidad y luego hablamos del 9 de octubre, del mes de octubre, que va a venir, en fin, lleno de acontecimientos gozosos. Volvemos enseguida en El Faro. Pues hoy estamos haciendo El Faro con Javier Domínguez, con Borja San Juan, con María José Ferrer San Segundo y con Sonia Díaz Español. Les decía que octubre va a ser un... ¿Se acuerdan ustedes? Octubre. José Luis San Pedro es una de las obras clave de este novelista español. ¿La ha leído usted, don Javier? o las solapas. No, la ha leído, seguro que sí. Bueno, en octubre es donde empieza ya, porque ha empezado hoy el otoño, pero todo el mundo ha asociado otoño, otoño. Noviembre también, claro, que no se nos enfade, pero que es donde el famoso otoño caliente, ¿no? De cuando las manifestaciones sindicales, las protestas y todo este tipo de cosas. Y ahora políticamente ya no hace falta que intervengan los sindicatos para calentar el ambiente, porque aquí en la Comunidad Valenciana además los sindicatos con menos afiliados de la Unión Europea, UGT y Comisiones Obreras. Los que tenemos, cada uno tiene pero los que... a mí lo que me... los que se trabaja. Quisiera recordar... Por nuestro modelo sindical también. También, sí. Digo, porque en otros países para poderte beneficiar del convenio tienes que estar afiliado obligatoriamente. Sí, evidentemente, sí. Buen matiz. Pero que un historiador de la arquitectura como Rainer Banham, que es uno de los grandes conocedores del movimiento moderno, decía que solo hay que mirar por el espejo retrovisor para adelantar. Entonces a mí me gustaría que nuestros políticos, que todos,
en lugar de dedicarse a hablar siempre del pasado, de lo mal que lo haces y demás, se preocuparan de venderme un futuro mejor, que me dijeran a dónde voy. Este ha Quiero sido el decir, apunte lisérgico de la noche. En octubre, de aquí a final de año, también se cumple el 50 aniversario de la Marcha Verde. Hombre, y el de la muerte de Franco también, pero... No, pero bueno, de la noviembre, Marcha otoño. Verde significa... Sí. ¿Sabemos si Marruecos va a celebrar la Marcha Verde Pues sabemos que y no. va a hacer algo en Ceuta y Melilla? ¿Pero usted qué cree? Ah, Yo en que Ceuta y sí. Melilla es otra cuestión. Claro sí, que eso creo es una que cuestión sí. interesante. El único que puede impedirlo en este momento con la pérdida de peso internacional de España Es Trump. es Estados Unidos. Pero no se me vaya tan lejos. Vamos a No, lo de pero octubre. ¿pasará algo en Ceuta y Melilla? Pues no lo sé, pero vamos a ver lo de octubre primero y luego ya veremos. ¿Hay lo de algún estudio del gobierno para Luego tomar ya medidas? veremos lo de Ceuta y Melilla y lo de Trump, que también tiene su aquel. Pero de momento vamos a lo de octubre. Y en octubre hay dos fechas clave, a mí me parece, que son la del 9 y la del 29. Y la del 9, que es y la primera, El aniversario de San José María Escrivá de Balaguer. hombre, pues también, pero vamos, ¿qué quiere que le diga? Ahora mismo políticamente me parecen más estimables esas Bueno, yo otras por dos decir fechas que yo le aniversarios. proponía que lo de San José María. Que, en fin, que ruegue por nosotros, pero que lo de momento tenemos el 9 de octubre y en el 9 de octubre van a pasar cosas. Quiero decir, ¿vamos a tener una procesión cívica normal, don Borja? Yo creo que hace ya pues casi un año que prácticamente ningún acto público en la Comunidad Valenciana puede ser normal, porque vivimos una normalidad institucional que viene muy marcada por lo que ocurrió en la Dana, por la ausencia de responsabilidades. Y eso hace pues, que, por ejemplo, estamos hablando de que la presencia o no presencia del presidente de la Generalitat en una procesión cívica pueda convertir aquello en un escenario muy tenso y de mucho dolor para personas que en ese momento perdieron la vida de familiares, lo perdieron todo o que ni siquiera se han podido recuperar. El otro día venía al pleno del Ayuntamiento de Valencia una persona que decía que él estaba muy enfadado cuando escuchaba hablar de recuperación, porque él no se había recuperado, porque él tuvo que despedirse de su mujer pensando que iba a morirse, porque nadie le avisó, se quedó encerrado en el garaje de su casa, subió el agua en cuestión de minutos y prácticamente pudo sacar la cabeza y rompió el techo y se salvó por eso. Y esa persona se enfadaba, pues esa persona pues, contaba como determinadas actitudes institucionales a él le generaba mucho dolor. Y es muy difícil que podamos tener ningún acto institucional en estos momentos que no venga atravesado por eso. Y el 9 de octubre pues, va a estar atravesado por eso. ¿Ustedes van a fomentar algún tipo de protesta en las calles con ocasión de las Yo creo que celebraciones del 9 de octubre? hace ya mucho tiempo ha quedado demostrado que las protestas en las calles vienen refrendadas especialmente por las víctimas y la población de los municipios ¿Pero más ustedes afectados. van a fomentar más? No es que la organización de todas esas protestas nunca ha sido por parte de los partidos políticos, sino de colectivos civiles, especialmente por las víctimas, que son quienes encabezan todas las marchas. Pues yo creo que serán ellas las que tendrán que decidir si ese es el momento idóneo o no para Y en protestar, el acto y yo lo institucional, respetaré. sea donde sea, porque hay algunos que dicen que va a ser en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en vez de en el Palau de la Generalitat, Bueno, es cosa que- que sería una novedad, desde luego. Pero ahí habrá presencia normal del Partido Socialista, no habrá ningún... No sé, yo entiendo Ninguna que lo novedad, lógico es que el acto del 9 de octubre sea en el Palau de la Generalitat por significado histórico. Y claro, es que el hecho de que Pero además ustedes todo- van a estar, no hay ningún problema con eso. yo no asisto a ese acto porque Ya, estoy en el pero ayuntamiento, usted pero habla con sus compañeros, Pero al supongo que final, tendrá una si idea. ese acto se deja de hacer en el Palau de la Generalitat, que tiene un significado histórico por lo que es la Generalitat, Sí, claro, nuestro autogobierno, y se lleva a otro sitio para alejarlo de posibles protestas, al final lo que estamos haciendo es poner la agenda institucional y lo que significan las instituciones al servicio de la tranquilidad política de una persona que sabe que no puede enfrentarse con normalidad a estos asuntos. Doña María José, ¿habrá lío el 9 de A octubre? ver, yo lo primero, yo sabes que siempre digo lo que pienso, lo primero, y tengo que decirlo, no es que sea el respeto, es la sensibilidad con todas las víctimas. Da igual lo que voten, me da igual dónde estén, pero está claro que bueno, sobre todo las de pérdidas de vidas humanas, o sea, porque eso para cualquiera no tiene parangón, porque además son pérdidas muy cercanas, que eso te marca de por vida, y es que creo que hay que decir las cosas como son, y eso es así. También las que junto a eso, o además de eso, o aparte, pues han tenido otras pérdidas graves, de pérdidas de a lo mejor hasta de todos tus recuerdos, todo lo que tienes en casa. Es decir, hay que, o sea, aquí hemos tenido una catástrofe tan brutal que yo, es decir, que creo que debemos estar, de verdad, que tenerlo siempre en la cabeza, porque la catástrofe es brutal
Y además eso a lo mejor también explica algunas otras cosas, porque ahora mismo tenemos que decir, aunque solo lo digo, que el señor Miguel Polo, que lo han tenido escondido, sé que es el tema luego, sí, pero ha estado diciendo nadie podía prever esto. Dijo literalmente el otro día en Sea Judicial. Es Ministerio con Geografía Geográfica y por tanto Ministerio Gobierno de España. Pero con independencia de eso, yo quiero empezar por ahí y terminar por ahí porque es que me parece lo fundamental. A partir de ahí, quiero decir que la responsabilidad es, sobre todo, en cuanto a la incidencia en la pérdida de vidas humanas o de pérdida de vidas patrimoniales e importantes, está en los tribunales, que déjame tener, es que si no... Sí, pero aténgase también un poco a lo que yo le pregunto, que bueno, ya, pero es que si no... ¿Cree usted que va a pasar algo? No, de Polo no, así va, yo le no, prometo es que que te lo voy a hablamos decir. continuación. Te lo digo. Y de Te lo digo. responsabilidades. Yo no sé si va a pasar algo, yo espero que no pase nada ni en esto ni en ningún momento. Muy bien. Porque en mi ciudad, en mi país, bueno, y en ningún país del mundo, me gusta que pasen cosas desagradables. No me gusta que le pase tampoco, pues, como cuando el PSOE le pintan o le hacen scratches o le hacen en sus pintadas, que me parece fatal, que por cierto, echaron la culpa al PP y luego tuvieron que envainársela, porque claro, eso es muy, no solo frívolo, es muy malintencionado decir que una formación política democrática y racional con gente racional, pues resulta que nos dedicamos a hacer esas cosas, y eso sí que es una utilización política. ¿Qué es lo que a mí, yo creo que los procedimientos judiciales en todas sus fases debe llegar hasta el final, con todos quienes puedan resultar finalmente declarados responsables, y esto sea así. Ahora, anticipar a todo eso, y Borja está, y lo tengo que decir así, claro, está incitando a que eso estaría justificado. Porque, claro, la gente, como ya ha sufrido, pues lo que tiene que hacer es ir el 9 de octubre a la calle y decirlo, porque no lo vamos a poder evitar. Y nosotros no sabemos ni siquiera lo que vamos a hacer. Hombre, yo creo que, de la misma manera que yo pienso que no se debe hacer nada ni en la sede de Ferraz, ni en la sede del PSOE y tal, yo creo que tampoco estaría bien. ¿Qué va a pasar? Pues, hombre, yo creo que otros años ellos se han quejado si alguien les ha gritado algo. No, pasa gritado. Pasa todos los años, ya han habido también, ya han habido agresiones judicializadas en el entorno del 9 de octubre. Hace mucho tiempo eso, afortunadamente. No, hace bastante poco. Pero y vosotros no os ha parecido bien, ni a mí tampoco, ni a nosotros tampoco. Pero a mí, hombre, pero comparar una agresión con que las víctimas vengan a protestar pacíficamente... No he dicho eso. Él no está diciendo protestas, está diciendo si puede pasar algo. Para mí pasar algo es tal. Entonces yo creo, aparte que no sabemos ni quién va a ir, yo creo que esto de Borja diciendo, bueno, pues ya veremos lo que hacemos, ya veremos lo que se tiene que hacer, creo que es, bueno, pues pero, María, le parece ¿te parecería mal que las víctimas decidieran manifestarse? No, tú no estás hablando de que se debería manifestarse. He hablado de eso todo el rato. Está hablando de si va a pasar algo. Para mí pasar algo no es... No, yo creo que la pregunta no era esa. Bueno, pues acudamos a la fuente. La pregunta no era si va a haber una agresión o un escenario de violencia, que es de lo que estamos hablando. La pregunta es si va a ser valiente o no como fecha. Ambiguo, menos que ambiguo ha sido Borja en su quisiera recordar un así, fenómeno que no tuvo la cantidad de víctimas que ha tenido el drama de la Dana, pero fue la pantanada de Tous. Sí. Yo he conocido, porque es un amigo mío, uno de los abogados que llevó a los damnificados. Hubo gente que se arruinó, muchas personas que perdieron a sus seres queridos. La primera sentencia del Tribunal Supremo tardó 15 años. Entonces yo en la Dana veo exactamente lo mismo. Había gente que estaba pagando créditos todavía hasta hace poco, ¿no? Bueno, y el ICO ahora les ha reclamado todavía a la gente que tenía lo que había. Pero yo pienso que con la Dana pasará lo mismo. Hay un primer momento de utilización política y luego hay un momento en que, como todo esto va a repercutir en las arcas del Estado, ni agua a nadie. Ya. ¿Qué es lo que pasó con la Pantana? A mí me da mucha tristeza pensar en el mes de octubre. Me da mucha tristeza porque para mí el mes de octubre siempre había sido un mes muy bonito, por el 9 de octubre. Por esa celebración de mi comunidad y por esa mocaorá que íbamos a comprar el pañuelo con los dulces. Y este 29 de octubre, y aprovecho para darles un saludo muy cariñoso a todos los pueblos que han sufrido y, importante, no nos podemos olvidar de vosotros, de pequeños comerciantes, de empresas, de ciudadanos. No podemos dejaros solos. Lo que tú decías, Javier, esto va a marcar a la ciudadanía valenciana para siempre y no lo podemos olvidar. Entonces, yo recuerdo esos meses de octubre de niña con esa mocaorá y con la celebración del 9 de octubre que pintábamos al Rei Jaume y la Nostra Señora, muy bonito. Y luego en mi etapa como directora de la agencia y como subdirectora, la elaboración de los presupuestos era maravilloso. Todo el mes de octubre trabajamos
trabajando. puede gustar a usted hacer a mí sí, presupuestos, a mí sí, por el yo amor de soy Dios. una rara avis. Hacer los presupuestos siempre para mejorar los servicios públicos y que fueran de calidad, con la ley de acompañamientos que mejoraba el día a día de los ciudadanos. El 29 de octubre del año pasado yo estaba en Madrid con el Ministerio hablando unos temas y yo no pude salir de Madrid. Yo tenía que ir a mi familia y a todos mis padres, y la sensación de estar fuera de la tierra, yo sé que los que lo sufrieron, obviamente, no me puedo poner a su nivel, pero yo lo pasé muy mal, porque yo me quedé encerrada en un hotelito que tuve que pedir que, por favor, me ampliasen la habitación porque no podía venir a mi casa. Fueron 5 días muy duros. Y lo que no podemos permitir es que esto se olvide, pero ni en la comunidad ni en el Estado. Hay gente que necesita de nosotros. Por eso todas las medidas que se implementan a nivel de la comunidad y a nivel del Estado son fundamentales. No les podemos dejar. Por lo tanto, a partir de ahora, yo creo que ese mes de octubre, independientemente de las tensiones por las que tú comentabas, creo que va a ser un mes que ya no va a tener el color que tenía. Y no me lo estoy inventando. No. O sea, estamos viéndolo en la prensa todos los días, que hay sugerencias de que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, de que no sé qué, de que no sé cuándo. Es decir, el run está. Por eso yo les pregunto a ustedes y apelo, en la medida en que a mí me pueda corresponder desde esta tribuna hacerlo, a que haya tranquilidad, paz y que cada uno se exprese como le dé la gana, pero siempre dentro de unas mínimas normas de corrección y teniendo en cuenta también la dignidad de las personas. Luego les votarán o no les votarán cuando toque, pero hay que tener en consideración también lo que cada persona representa y la dignidad particular de cada una de las A personas. mí me alegra muchísimo el entusiasmo y el Tú no me optimismo conocías, Javier, tú de no me Sonia. conocías. que transmite Sonia. Hace falta gente así. Hace falta gente así. Y en esta tertulia también. Y yo, que soy más mayor, recuerdo que a mí octubre era el Día de la Hispanidad. También me También gustaría es, que se es. recuperara el Muy Día bien. de la También es el de mi El día de cumpleaños, la con lo cual Hispanidad. también es otro Algunos motivo. lo Me celebramos, gustaría ¿eh? También el mío. También, Algunos mira que lo que celebramos. en lugar de hacer caso al señor Puigdemont, que pide que cuando vaya a tomar café a Madrid le contesten en catalán, que le demos un curso de castellano. Se va a maravillar de la lengua que... Hombre, sabe hablar castellano, ¿eh? Sabe hablar castellano. Por cierto, Bueno, ya seguro que que estamos lo puede hablando de esto de mejorar. la Dana, este fin de semana que está el Rocha Arena, que no para de hacer actuaciones de uno, de otro, del otro, del uno. No sé los que lleva hechos en 4 días, como aquel que dice, pero ha venido Manuel Carrasco, que es uno de esos que no... Vamos, Y para la Sebastián gente de mi Yatra. generación que dices... Manuel Carrasco, uno de OT, uno de... Caramba, lo que llena este hombre, creo que tiene el récord de estadios Canta llenos. muy bonito, ¿no lo has escuchado, Vicente? Sí, Canta algunas muy bonito. cosas sí. Pero vamos, que bate récords de asistencia a esta. ¿Ustedes en este concierto? No, ¿no? No. Ni Bueno, Yatra, pues, que creo que también pues ha venido, por lo él visto, suele la- cantar, Ayer. porque creo que no es la primera vez que lo hace, una bulería sobre el tema de la Dana, que tiene un trocito de letra que dice: la gente arremanga y los de siempre sin hacerlo, o la rabia en las manos que barren y quitando justicia a las manos que siguen limpias. Y entonces, claro, según el medio al que lo leas, pues se interpretan como que le están arreando al gobierno o a la Generalitat. Pero, en fin, que es un aldabonazo también para... Miguel Polo estuvo declarando el viernes, no quiero que se me olvide, porque como no hubo Faro el viernes, pues no pudimos comentarlo. En fin, si quieren ustedes... básicamente, lo que podría resumir... una de las cosas que podría resumir la intervención de lo que sabemos de la intervención de Miguel Polo es que él de la crecida del barranco del Pollo no avisó porque hubiera sido inútil avisar, porque no daba tiempo a reaccionar, que él estaba preocupado por Forata, de eso sí que avisó y que pidió que hubiera un esalert sobre Forata. Y a partir de ahí atenme ustedes la mosca por el rabo. Pues como que señala fue lo una ¿no? declaración muy preparada, asesorada por, Hombre, tiempo ha tenido, ¿eh? por el equipo 10 meses. jurídico, y que lo que dijo es intrascendente en relación a los hechos, porque hizo lo que le recomendaran sus abogados. Vale. Pero yo creo, Pues bueno, para yo estar creo que se ha hecho... Borja, venga. Que se ha hecho una interpretación, bueno, también depende de quién leas, ¿no? Pero se ha hecho una interpretación un tanto sesgada en lo que se refiere a los hechos. Lo que dice Miguel Polo en su interpretación respecto al barranco, y lo dice muy claro, es que el control y el seguimiento del cauce de los barrancos no es competencia de la Confederación, sino de la Generalitat. Eso también lo dice, sí. Claro, eso viene a ahondar en la tesis, que por otra parte es la que mantiene la jueza en cada uno de sus actos, de dónde estaban las competencias de avisar a la población. Y de hecho hay un episodio en el que Miguel Polo dice también que en el entorno de las 6 de la tarde, Tiene que 2 avisar a horas... la Generalitat, 2 pero horas la Generalitat dice: si a mí no me avisa ya, la Confederación... sí, pero es que no la puedo avisar de Confederación, eso. pero es que va el presidente de la Confederación y dice: no, es que la Confederación no hace el seguimiento de barrancos, así que no le tengo que avisar yo, sino que lo tiene que hacer usted. Entonces se acaba ese debate que llevamos meses alimentando, esa historia de que la Generalitat no avisó porque no le avisaron del barranco del Pollo. Y de repente va el presidente de la Confederación y dice: no, es que era usted el que tenía que ver los datos. Y se cae todo.
Pero es que cada parte dice, no, es que yo a las 6, Ya, pero es que a las 6 muy podía haber enfadado, avisado, pero como no me pareció relevante, a las pues 6 tampoco dije nada. muy enfadado, coge y discuten sobre si hay que enviar o no hay que enviar, en ese caso de salir 2 horas y 11 antes de que se enviara. Entonces, yo creo que al final, oye, yo creo que se puede tratar de engañar a un poco de gente un poco de tiempo, pero no se puede tratar de engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y hace ya mucho tiempo que conocemos en esta comunidad que el 82% de la población, fue la última encuesta que salió, reconoce la responsabilidad de la Generalitat en la negligencia de la DANA, el 82%. Cada auto que sale de la jueza es el que es. Y cuando hablábamos antes de las manifestaciones, que por cierto, yo sí que lo quiero decir, han sido perfectamente pacíficas y no ha habido ningún problema, y el pueblo valenciano se ha manifestado con mucha dignidad y con mucho civismo durante todos estos meses, y si se manifiesta el 9 de octubre será exactamente igual. Entonces, yo creo que no hay que tampoco demonizar que la gente pueda expresar, en este caso, un sentimiento de frustración, de rabia, de indignación, que lo está, además, bueno, creo que de hecho el 28 hay una manifestación, ahora el 28 de septiembre. Bueno, que confluyen. A la que yo acudiré, como he acudido a todas, y donde acude gente de muy diverso signo político, además. Pero lo que pasó es lo que pasó, las competencias son las que son, y podemos estar dándole vueltas a todo esto todo el rato e intentando ver si una persona coge y en un matiz donde se dice me puedo agarrar yo para sostener un argumento que hace ya tiempo que se cayó. Bueno, aquí por este lado supongo que querrán decir algo, Sí, ¿no? bueno, yo empiezo por la última. Aquí no demoniza a nadie. Aquí él está diciendo que va a pasar, va a dejar... La pregunta es, ¿va a pasar algo malo? Pues yo no he entendido que va a pasar, que la gente va a estar o va a aplaudir No, o a algo, buchear, porque eso ha pasado siempre. digamos ¿vale? inusual, algo inusual, algo fuera de lo normal. O sea, yo lo que estoy diciendo es que lo que sea... No, pero ahora estábamos en polo. Pero, no, y pero en... como dice eso, Sí. que es que los demás demonizamos. Él lo dice todo bien, los demás demonizamos. No, es decir, yo que me gusta también... ¿La decir vuelta las cosas. ciclista Es decir, a Madrid, a sí, España, bueno, hubo ya, violencia? pero, Pregunto. Bueno, pero voy Porque a no lo seguir sé. yo, porque si no me... Siga. Entonces, a ver, yo respecto del tema de las declaraciones del pueblo, yo tengo que decir que el informe de conclusiones que hicimos en el Ayuntamiento de Valencia, del que el PSOE se ausentó, porque, bueno, y Compromís, ya en el mes de febrero hablábamos de eso. Hay un anexo que recomendaría su lectura, donde decíamos por qué entre las 16:13. ¿Por qué? Porque no vino Miguel Polo a declarar. Y le pedimos, digo, mire, como usted no ha estado, le hubiéramos hecho estas preguntas. Febrero. ¿Por qué entre las 16:30, entre la que se envía un mail sobre descenso de caudal de la Rambla del Pollo, hasta las 18:43, en que donde está ya, dicen casi 1.700, que luego los datos salen que está por encima de 1.800, no hubo ningún correo electrónico? Y cuando mandan las 18:43 pone primer, segundo y tercer aviso, como hace el primer, segundo y tercer aviso. Pero esa, cuando sobrepasa lo que es ya una alerta, son las 16:15. La segunda son las 17, que ya están en 70.000 metros cúbicos por segundo. Y cuando pasa de 150.000 metros cúbicos por segundo, que es alerta hidrológica, son las 17:25. Perdóname, háganlo lo más sencillo que lo hago. Yo creo que la gente se pierde con horas y con caudales. Entre las 17:25 y las 8:11 hay 3 horas, ¿Cómo María me José? puedes decir? ¿Cómo puede decir el responsable de la Confederación de Hidrológica del Fúcar que daba igual que a las 16:15, que ya pasa de 30.000, que ya tenía que haber avisado, o que ya a las 17:25, que ya pasa de 150.000 metros cúbicos por segundo, era irrelevante y ya no podían hacer nada? No se hubiera podido evitar, lo dice. Dice que ya era irrelevante, no, dice irrelevante porque ya encima se entera, dice que él mucho después, cuando, mira, yo sé lo que dice, y esto pero está... es que a las 17:25 son Mira, 3 ¿me horas quieres antes de dejar que se hablar? mande el alert. Es que a las 17... 3 horas. A las 17:25, si tú sigues el caudal, 3 horas. ya te ves, esto es lo que pasó esta Pero es que a mí lo noche. que me encantaría no es que siguieras el caudal ahora en la tertulia de meses después, es que el responsable de emergencias de la Generalitat hubiera seguido el caudal el día 29. ¿Me quieres dejar hablar? Porque es que ese gráfico se tiene que enviar el día que toca. Este gráfico es lo que salía ese día. Y ese día Pues, es el responsable, es la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y lo han tenido oculto. Que no. Y lo han tenido secuestrado por algo. Que ese gráfico, este señor lo tenía que mirar el responsable de las emergencias, que estaba publicado, que estaba accesible. Pero que no me dejas hablar porque sé que no te conviene. Acabe. No le conviene porque esto yo digo que remito a que se vean cuáles eran las condiciones. Él dice ahora, yo cuando me entero a las 18:43, entré a las 18:43, desde las 4 de la tarde ya no se podía hacer nada y ya no tenía nada que hacer porque pero, era María José, irrelevante. que eso es como si me hubiera enterado yo a las 11 de la noche, si no soy el competente
da Borja, igual. es Eso que es como sí si que es Sonia el por la com- noche hubiera revisado desde Madrid cuál había bueno, sido el perdona, gasto. El que lo número tiene que uno, revisar es el número responsable de las uno, emergencias. Sí que es responsable de emitir esto y de mandar los correspondientes. Oye, ante una cosa así, de casi 1.800 María metros, José, tienes que estamos al menos que defendiendo- llamar por que teléfono. estamos defendiendo que que- estaba que- allí, Borja. que Estamos estaba defendiendo allí. Bueno, lo que que quieras. Bueno, el es que CECOPI, defiende lo el indefendible. CECOPI No, no pero se es que- convoca a tiempo. que Que la vamos gente a que ver. está dirigiendo Tú la haz- emergencia no mira haz el la gráfico de los lectura que caudales. quieras, pero no estás Es que es Bueno, favoreciendo deduzco la que la verdad. declaración del brutal. señor Polo Y no estos les ha, datos no son les ha porque- convencido a ustedes No, no de, estés convencido, de es nada que- contrario a lo que ya espera. pensaban Sí, lo previamente que me sobre preocupa es que la la responsabilidad o no responsabilidad de pero avisar del a mí señor lo Pero que me Vicente, pre- ¿el señor Polo está imputado? No. de momento Entonces, no. De momento entonces, no. Pero- entonces ¿Y qué pasa? no, ¿Y ya no podemos? no estando imputado y habiendo declarado como testigo, entiendo que es porque en estos momentos la jueza cree que no es el responsable de, De lo que momento ocurrió, no, ¿no? de momento Pero Digo que por aclarar las cosas, digo es porque, que porque hay gente que sí que está hay imputada, otros ¿no? imputados que tampoco están y tú los haces Sí, responsables. pero que no, De- pero que hay de gente que sí que momento está no. imputada, ¿no? Si es- no Que es eres nada que es la coherente con tus argumentos, consellera de nada emergencias coherente. de la Me Generalitat. voy a los, No, me voy a no, los por- extremos. por ver, a ver, Sonia. Yo le deseo la máxima certeza a los órganos judiciales para que resuelvan esta situación. Los espectáculos mediáticos no sirven, además tumban un principio fundamental en nuestro Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, y hablo para todos los participantes en esta situación. Entonces, pido por favor esa agilidad y ese tino, esa suerte por parte de, en este caso, la jueza, que va a ser la que te ponga negra sobre blanco la situación en la que estamos, y por favor no perdamos un poco las formas por esos espectáculos y mantengamos esos principios fundamentales de un Estado de Derecho, como es la presunción de inocencia para todo hijo de vecino. A mí Octubre. Lo, Sí, lo Javier. que me preocupa es que normalicemos el clima de enfrentamiento y de poca colaboración entre los partidos. Lo normal es que si hay un problema en una empresa, vayan todos, se lleven bien o mal. Y luego quiero recordar de nuevo Tous. En el caso de Tous, los afectados tuvieron que buscar una ingeniería holandesa porque no había ingeniería española dispuesta a hacer un informe contra el ministerio. Ya. Ya que estábamos con octubre, una cosa así fuera de menú. Las distinciones de la ciudad de Valencia, que están siendo polémicas. ¿Es que? Distinciones esas que dan ustedes todos los años en el Ayuntamiento de Valencia. Le dan una a Luis Miralles, hasta hace poco presidente de la Casa de la Caridad, le dan una a Joaquín Prat a título póstumo, a Max Sau, también a título póstumo, a Claudio Gómez Perreta. A Saúl le dan un... ¿Eh? por ahí. Max Sau le dan un... A ver, yo... No, esas el polémico es el de distinciones- María Consuelo Reina. Ah, Pues, bueno, de por todas eso les formas, digo. a mí dar distinciones... Primera ¿Polémico mujer para directora quién? de España de un diario de gran tirada, Las Provincias, pero que he ¿Polémico visto, para quién? pero que he visto que el segundo de los cronistas oficiales, el cronista oficial B de la ciudad de Valencia, ha puesto unos tuits diciendo que le han obligado a hacer un informe por razón de su cargo, que no tiene más remedio que A ver, hacer, yo creo que en el María ha hecho Consuelo constar cosas Reino negativas fue del papel una mujer negativo de... Pues a lo muy mejor dice importante muy poco en, de María en Consuelo esta Reina. ciudad De ese cronista. y dirigió un periódico muy relevante. Bueno, que luego pues- tuviera la pues ideología fue que perjudicial tiene, para mí es Valencia, según- intrascendente. Es seguramente la primera mujer directora Doctora un de periódico una de cabecera España. de la ciudad de Valencia. Sí, sí. Una persona que lleva muchos años además alejada de las Del- controversias y de la sí. actividad política, vamos, que ni pone un tuit como el cronista oficial, que a lo mejor tendría que hacer otras cosas en vez de poner tuits. El B, ¿eh? ¿No? Claro, a lo mejor sí, me da igual que... No, No, no el A. claro. No, es Bueno, que ya la el que- B, el A, no, o sea, Y a quiero la que decirte los cualquiera valencianos que lo haga, debemos, entre otras y cosas, y a que las vamos, campañas o sea, de las aquí provincias, los partidos- a poner fin a la urbanización del Saler con un gobierno y una alcaldía franquista y a que el Jardín del Turia acabará cedido a los valencianos. Jardín del Turia, Yo porque, por reconozco que cierto, he tenido muchas tertulias con María Consuelo, la conozco cuando ella estaba en activo, le tengo aprecio personal, lo digo tal, y pienso que, vamos, que es una mujer que merece este reconocimiento, que es extraño además que no la haya tenido con anterioridad, incluso en otros Ha habido- gobiernos, y quiero decir que nosotros hemos apoyado con sí, y Borja lo puede decir, propuestas suyas que a lo mejor no eran pues ideológicamente muy así, pero que hemos sido bastante siempre vamos, corresponsables o responsables institucionalmente con las cosas. Institucionalmente. Negar la entidad histórica de María Consuelo Reina para esta ciudad, creo que es... A ver, es ser junto con Rita Barberá muy- las es que dos ser mujeres muy más perfecto. influyentes en la política valenciana. Dígame rápido que nos del tenemos que ir a último medio publicidad, siglo. Borja, por favor. Institucionalmente, todos los partidos políticos han apoyado todas las propuestas del resto de partidos políticos hasta que entró Vox en el consistorio
Y No, perdona, Compromís hasta que entró, a veces no hasta que entró aprobaría. Vox en Y el vosotros consistorio, tampoco. como por ejemplo el año pasado no apoyaron la distinción al poeta Margraney porque Y consideraban que era vosotros catalanista. no apoyasteis No, el nombramiento de alcaldesa de Honoria de Rita Barberá. De hecho, y ha habido algunas excepciones que se han justificado por una cuestión de disconformidad y tal. No es lo habitual, son cosas muy contadas. Y no es este el caso. En eso ahí, yo creo que no estamos hablando de ese caso, pero aparte de que no estamos hablando de ese caso, yo creo que hay una cosa que yo no pasaría por largo. Nosotros hicimos una propuesta que no ha sido aceptada, que es que recibieran la máxima distinción de la ciudad las asociaciones de vecinos de las pedanías afectadas de Valencia en representación de las víctimas. Sí. Y ellos no lo Y eso van a no ha sido recibir. aceptado. Me parece Bueno, bastante vamos a más ver, grave que la polémica del cronista con la ciudad. No, es que estás volviendo a crear polémica o con me las lo dicen en víctimas 30 segundos y o tenemos politizando que ir por a las publicidad. víctimas. Van a recibir lo que se llama la medalla de la ciudad, Como la medalla de Dormitienda, gratitud como de la Dormitienda, ciudad. que se la llevó también por el Mira, incendio de Campanar. Borja, es que ese es el nivel, Borja, Dormitienda no, la tiene. Hombre, también tiene el nivel, importancia. Sí, claro, el bueno, nivel como es reconocimiento aparecer institucional. el nivel es como pasó en vuestro caso aparecer Bueno, en me Orla tengo que- Alcedo en el Claro, mes de Me diciembre, tengo que es que ir a, cuando me aparece. tengo que ir a publicidad porque si ese no, es el nivel. Y si ahora no voy a tener que utilizar buscar las trabajo en víctimas. Dormitienda. Vamos a publicidad y volvemos. Venga, nos quedan 5 minutitos y estamos en el Faro con Javier Domínguez, La con Borja compartimos. San Juan, con María José Ferrer San II y con Sonia Díaz. Y es turno de fareros y faroleros. Don Javier, empiece usted, por favor. ¿Quién es su farero? Pues es algo que me pilla por sorpresa. ¿Cómo por sorpresa? ¿Se lleva usted todo el día? ¿Qué pasa o qué? Sí, paso. Venga, ¿farolero tiene o tampoco? Tampoco. Tampoco, madre de Dios, empezamos bien. Es nuevo la dinámica, me la tienes que explicar. Me cago en... Pero bueno, de todas maneras, entiendo que... Uno bueno y uno malo. Premio naranja, premio limón. Farero, farolero. Yo el bueno se lo voy a dar a cualquier persona que en situaciones muy complicadas se está atreviendo a decir que lo que hay en Gaza es un genocidio. Muy bien, pues ya Y está. el malo se lo voy a No, decir a pues aquellas uno, personas que les duele decirlo. Pues ha perdido usted el doble efecto, porque si hubiera callado después del farero, hubiéramos puesto el efecto y luego el del farolero. Bueno, bien, ya está claro. María José, Bueno, su farero. yo como sé que el farero lo hemos Bueno, pues hablado comparten. y resulta que teníamos la misma persona, oye, no se lo quiero quitar y que parezca que luego se copia. No, No. justamente hemos pensado, las dos teníamos el mismo, que es a María María Pérez Pérez. García, que es, no, claro, que es doble campeona del mundo, que entrena en Valencia, en el Sí. CAES, en Sí. el Es la Diputación de primera Valencia. mujer que hace doblete. De Que hace marchadora, dobleto, ¿no? De De marchadora, marchadora. 20 y 35 kilómetros marcha, pero es que así repite un doblete doblete. que hizo La en el primera 2023 en Budapest. Y ahí lo que quería era justamente salir de la política Muy bien. a la que Borja Pues es ha un seguido farero ahí a dos para- voces, que esto para no lo tal. habíamos tenido todavía. ¿Eh? Y además, como doña Sonia es del gremio, que también se dedica a correr por ahí. Estamos, bueno, el Bueno, farolero yo corro de... mucho, pero sin Usted marcas, no, pero sin mentalmente marcas sí. personales. Mentalmente Corro sí. de un sitio para otro porque no llego. María Pero José, su desgraciadamente- farolero. Yo Miguel Polo. Miguel- Polo y todos los que le han escondido y todos los que han incluso pues. secuestrado para dejarlo hablar, porque lo que ha hecho, a diferencia de lo que dice Borja, Vale, veremos va, cómo va. será judicialmente relevante. Farolero. Mi farolero, para todo aquel que utilice de una forma mediática la política para conseguir ese rédito y haga que perdamos la confianza en las instituciones. Para todo aquel que haga eso, mi farolero. Hoy de Gaza no vamos a hablar porque nos quedarán 2 minutos o 3 y no va a dar tiempo a gran cosa, pero sí hay algún, para acabar el programa, sí que hay alguna otra novedad del día que me ha llamado la atención. Por ejemplo, que Miguel Ricard, el de Alcácer, esté haciendo ahora declaraciones diciendo que había 2 más, aparte de él y Antonio Anglés, metidos en el lío este, don Javier. Tremendo esto, ¿no? A ver, ahora, 30 años después, Supongo que es un tema meramente económico, de que le paguen por hacer por declaraciones. decir ir a- lo que le quieran que diga. Es doloroso, ¿eh? Tener que acudir a una herida que está cerrada, volverla a abrir, me parece muy doloroso. Que no Sí. doloso, doloroso. Bueno, yo realmente desconozco por qué lo ha dicho, si es verdad, si es No lo mentira. sabemos Hombre, ninguno, claro. tenemos casos como Marta del Castillo, tengo que recordar públicamente, que están sin Sí. resolver porque están callados los responsables, y eso es indecente, lo voy a decir así, indecente que no se reformen las normas para que, que estas personas de verdad no puedan tener beneficios tal, hasta que no digan, oye, ¿dónde está el cuerpo de la víctima? Que eso también daría a su vida, ¿no?, de la asesinada y multi tal.
y tal. Entonces, yo no sé si tiene razón, vamos, si hay alguien más, pues no sé si hay alguien más, pues que lo diga, que vaya a un juzgado, que lo declare. No, no, si da los hechos nombres y estarán apellidos. prescritísimos, supongo, por los años que han pasado, pero sí que es verdad que, vamos, sea cual sea la razón, que si es así, que se vaya a un juzgado y que lo explique, que dejémonos de prensas y tal. Y a lo mejor es verdad, pues yo qué sé, ¿qué le voy a saber? En fin. Con todo lo que pasa. Nos vamos, que ya tampoco da esto para más. Don Javier Domínguez, muchísimas gracias. Don Borja San Juan, gracias por estar con nosotros. Doña María José Pérez San II, gracias una vez Nada, más. estamos para empezar otro programa. Sí, vale, pero tengo que hablar con el representante de ustedes dos, porque es que son antitéticos. Entonces, No, ¿qué va? Pero además, No. si nos contratas a los dos a la vez hay descuento. Sí, Oye, ¿no? voy a decir una cosa, si lo va a creer la gente, no cobramos por venir. Ni a ningún... Aclara la No. broma, que la cosa no está para... No solo Ni a eso, Ni a sí. ningún otro sitio, No solo ni a eso, ninguna sino que yo otra tampoco tertulia, cobro por hacer. por más que nos vean en debates juntos, no. Bueno, doña Sonia, muchísimas gracias también a usted, gracias a los cuatro y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios. Hasta mañana.